Mateo 13, versículo 52 dice: y él les dijo: por eso todo escriba que se ha convertido en un discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño de una casa que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Si lo leemos así, nos dice: wow, ¿qué está diciendo? Jesús le dice: por eso todo escriba que se ha convertido en un discípulo del reino de los cielos. Bien, el contexto, vemos que Jesús ha enseñado con parábolas que hemos titulado, pues no solo yo, sino que se ha titulado a lo largo de la historia como las parábolas del reino. La semana antepasada estuvimos concluyendo con esta serie de parábolas. Estuvimos viendo 7 parábolas, empezando desde la famosa parábola del sembrador hasta terminar con la parábola de la red. Pero mira lo que dice el versículo 51. Cuando Jesús termina la última parábola, que está, pues obviamente es con los discípulos. Ya, él está con los discípulos. Noten, no con toda la multitud, sino con todos los discípulos. Él les dice, vean lo que dice el 51. ¿Habéis entendido todas estas cosas? Él les pregunta a Jesús a los discípulos, no a la multitud, repito, a los discípulos. ¿Habéis entendido todas estas cosas? O sea, todo lo que acaba de explicar el Señor en parábolas. ¿Y ellos les respondieron? Sí. Sí. Yo les preguntaría lo mismo a ustedes. ¿Han entendido todas estas parábolas que hemos cubierto? ¿Ustedes deberían responder? Sí. Sí. Bien, entonces solo si usted responde sí, porque si usted no va a entender entonces esta prédica. Pero si usted, igual si esta prédica la ha puesto por primera vez, a los que nos están viendo o nos verán, requieres buscar las otras prédicas donde hablo de las otras parábolas del reino. Los discípulos responden entonces que sí. Y es en ese preciso momento que ellos afirman que han entendido, que Jesús entonces declara algo sorprendente. Ahora entonces vamos a ver por qué Jesús en contexto dice esto. Cuando ellos responden que sí han entendido todo lo que Jesús ha hablado en las parábolas, Él les dice entonces que todo escriba que se ha convertido en un discípulo del reino de los cielos es semejante a un dueño de casa, que ya entonces iremos viendo qué significa, ¿no? Pero tiene que ver esta respuesta que da Jesús a la respuesta que ellos dan sobre si conocen y entienden las parábolas. Por eso Jesús está hablando, vemos aquí que no está hablando de títulos académicos, no está hablando de posiciones religiosas, no está hablando de nada de estas cosas, porque recuérdense que estos hombres en su mayoría eran pescadores, pecadores, no pescadores, que también eran pecadores, no, pero eran pescadores de profesión. Y noten que él dice allí, todo escriba, eso vamos a ir desarrollándolo. Pero en el reino de los cielos, he llamado esta enseñanza, esta prédica de hoy, el discípulo del reino. Porque es lo que Jesús dice, todo escriba que se ha convertido en un discípulo del reino. O sea, el discípulo del reino entiende las enseñanzas de Jesús y precisamente pues las que acaba de explicar, las parábolas del reino. Pero miren una característica que tiene el discípulo del reino de Dios. ¿Cuál es esa característica principal? Es transformado para... Ya de salida vemos algo tremendo. En el título nos dice algo. No es transformado para quedarse quieto. No es transformado para quedarse con esa transformación y solo quedarse allí en su vida impactado, sino que tiene que hacer algo. ¿Qué tiene que hacer? Administrar. Y una persona que administra es una persona que... ¿Qué hace un administrador? Delega, comparte, ¿verdad? Enseña, guía, toma decisiones. O sea, en un administrador de un gobierno tiene muchas cosas que hacer, porque es delegado a una función importante. Pero la importancia de esta administración no está en la persona, sino en quién lo administra, quién lo pone como administrador, disculpen. Por eso es que en el reino de Dios, hermanos, en el reino de Dios, no basta con oír, no basta con oír. Jesús acaba de explicar, de decir y contar parábolas a la multitud y a los discípulos. La multitud escuchó, pero la multitud no pudo responder como los discípulos. Sí, ellos no pudieron responder como los discípulos diciendo sí, porque no entendieron. ¿Se acuerdan? Atrás estuvimos viendo. ¿Se acuerdan lo que vimos atrás? Cuando el versículo 34 dice, todo esto Jesús habló en parábola a las multitudes. ¿A quiénes?
a las multitudes, para que dice, y nada les hablaba sin parábola, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta, cuando dijo, abriré mi boca en parábola, hablaré cosas ocultas desde la fundación del mundo. ¿Se dan cuenta? O sea, el propósito de Jesús también era, como ya estuvimos viendo esto, ¿no? Con las parábolas, probar quiénes son y quiénes no son del reino. Y notemos algo más interesante. Miren lo que dice el 36. Entonces dejó a la multitud y entró en la casa. ¿Se dan cuenta? Perdón. Y se le acercaron sus discípulos, este grupo más reducido, diciendo, explícanos la parábola de cizaña en el campo. O sea que ellos tampoco habían entendido, si no es porque Jesús entonces precisa explicarle a ellos. Entonces dice, respondiendo él dijo, el que siembra la buena semilla, y ahí es la explicación a la parábola. Entonces no basta con oír porque la multitud escuchó, pero no pudo responder si entendemos. Solo los discípulos, los cercanos, pudieron entender lo que Jesús había explicado, y obviamente luego de que recibiera una explicación más cercana. Ahora, no basta entonces con oír, como vimos, ahí ponemos la multitud. Hay que entender los discípulos. Pero tampoco basta con eso a los que llegaron los discípulos a decir sí. Tampoco basta con decir sí, te entendimos. Yo digo, bueno, ¿qué tal la prédica? ¿La entendieron? Sí, sí, pastor, la entendimos. Nos quedó claro. Pero si no nos accionamos, tampoco nos alcanza para ser discípulos del reino. Tenemos que administrar lo que se nos ha entregado, lo que hemos recibido. ¿Estamos claros en esto? O sea, aquí hay 3 niveles: escuchar, entender, pero si no hago, de nada sirve. Si no administro lo que se ha recibido, lo que he recibido, pues por gusto. Entonces, Jesús está mostrando que un verdadero discípulo no es simplemente alguien que sigue, sino alguien que ha sido transformado de manera tremenda en su pensamiento y que vive como un administrador fiel de la verdad que se le ha sido entregada. Así que lo primero que quiero ver, mi primer punto, nada más voy a tratar 2 puntos, pero se encierran lo suficiente para que le saquemos el jugo a este versículo. Y en primer punto le he llamado, el discípulo del reino es alguien transformado en su mente y en su vida. El discípulo del reino es alguien transformado en su mente y en su vida. Ahí por eso ven un contraste que en la imagen pues hace ver su vida pasada y luego de la transformación. ¿Ve? Vemos de oscuridad a luz, de pleitos a convivencia, de estrés a confianza en Dios, de claridad a una mente no clara. Ahí vemos el contraste, hermanos. Jesús dice, todo escriba que se ha convertido en discípulo del reino. Esa frase implica muchas cosas. Miren, en el tiempo de Jesús, los escribas eran personas que conocían profundamente las escrituras. Los escribas, ¿se acuerdan? Usted ha escuchado montones de relatos de la Biblia cuando dice que estaban los escribas y fariseos y cuestionan a Jesús. Ahí pasa donde vemos que escribas y fariseos le ponen trampas a Jesús. ¿Por qué? Porque sabían, los escribas eran personas preparadas, conocían las escrituras, pero no solo las escrituras, conocían las leyes y las tradiciones de Israel. Esta palabra escriba, que es gramateus, inclusive antes de ser un conocedor de la ley de Dios, era una persona que en el gobierno tenía un puesto importante, una persona que llevaba cuentas, que era un administrador inclusive, pues en los imperios, como vimos uno de los pasajes en 1 Corintios, ¿se acuerdan dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Estuvimos viendo que eran inclusive las personas que llevaban los censos, o sea, eran tipos importantes para los gobiernos. Ahora, esta cosa se las comparto para que usted entienda el nivel que tenían los escribas de respeto. Eran los sabiondos, eran los encargados inclusive de explicar. En ese tiempo no existían los rabinos, quiero que sepan eso, no existían los rabinos. Por lo tanto, los escribas eran pues los top, ¿me entienden? Pero Jesús, mira lo que dice Jesús. Jesús hace algo tremendo. Dice, todo escriba que se ha convertido en un discípulo del reino de los cielos. Y cuando pensamos eso, recordamos que Jesús se reunió con ellos en el círculo 0 de sus discípulos y ahí no había ningún escriba. Lo más cercano a un escriba era Mateo, que
que era un publicano, que sabía de cuentas y sabía y era sistemático. Pero, ¿por qué Jesús dice esa palabra? Es lo primero que nos viene a la mente. Si ellos eran pescadores, personas con un trabajo lejos de lo que realmente era un escriba. Bien, les explico lo que eso significa. Jesús no se está refiriendo a la profesión de escriba, ni al título académico de escriba. Escuche esto, sino que toma esa función que era la de respeto ante la sociedad y ante la tradición judía, ante la religión. Mira esto, toma esa función y la traslada a todo aquel que le sigue. O sea, vemos a Jesús como de una vez entra en el mundo cambiando todo, porque los parámetros de Jesús no son como los de nosotros en la tierra, como nosotros los humanos en nuestra carnalidad. Jesús pone los parámetros como Él quiere ponerlos, porque Él es la sabiduría. Él hace las cosas como quiere. Vimos, Él es Dios también, así que el pasaje que leyó nuestra hermana Maciel de Isaías. Aquí yo tengo en mi Biblia marcado eso, tremendo, hace lo que quiera. Y nos vuelve locos según nuestros conceptos. Avergüenza, como estamos viendo en la clase de los Corintios, avergüenza la sabiduría humana. Así que Él quita ese título de respeto y se lo da a los que le siguen. Se lo da a los que le siguen. O sea, Jesús está diciendo, mira lo que Jesús está diciendo. Como podemos ver como una paráfrasis, ustedes que han entendido los misterios del reino, explicado en las parábolas, ahora son los nuevos, miren, ¿qué palabra usé? ¿Son los nuevos? Expertos que el pueblo necesita. Ahora ustedes son los nuevos expertos que el pueblo necesita. Y aquí quiero aprovechar para atacar algo que estamos viviendo nosotros en nuestro cristianismo en Latinoamérica. Mire, con esto de volver a las raíces hebreas y todo este movimiento judaizante que se está dando, muchos andan buscando conocimientos judíos, conocimientos hebreos. Y miren, yo le digo una cosa, yo no había prestado tanta atención a este pasaje como esta vez, obviamente que lo iba a predicar, pero de una vez me vino esta aplicación tremenda. O sea, nosotros nos amedrentan. Disculpen. Y tal vez, si aquí hay personas que obviamente tendrán menos conocimiento de hebreo y menos conocimiento de judaísmo que otros, pero en totalidad, en general, es bien escaso. Y tal vez venga uno de eso y que no, que para seguir a Jesús, primeramente Jesús era un judío. Y tú tienes que conocer el judaísmo para seguir a Jesús primero, porque si tú no sabes la fe que tú estás siguiendo, entonces, ¿cómo sabes lo que Jesús explica? Y Mateo, ¿cómo explica con este lenguaje judaico también? Y yo decía, wow, Señor, ¿cómo en este pasaje muestra esa respuesta a estos argumentos? Y te lo digo hoy para tu consuelo. Escucha, cuando venga alguien a decirte eso, tú dices, mira, Jesús me ha hecho a mí un experto en la religión, solo con conocer lo que Jesús nos ha enseñado. ¿Me entiendes? No, pero tú no sabes las fiestas de Levítico, hermano. ¿Sabes qué? No me importa. Tú sabes que el Sukkot se practica, no me interesa. Sukkot, la fiesta de los tabernáculos, el verbo tabernaculizó con nosotros, se hizo carne. Jesús es el verbo de Dios encarnado, punto. Y si yo sé eso, no necesito decir Sukkot, Bejacurín, o sea, Jajamazot. ¿Me entienden, hermanos? O sea, tremendo. ¿Cómo está? Esto está en la Biblia. A veces nosotros leemos. Yo he leído este pasaje en otras veces. Nunca había visto lo que vi esta ocasión. O sea, nos dejamos intimidar porque viene uno diciendo el heroín Hamashiach. Hermano, Jesús está diciendo, si ustedes han escuchado mis enseñanzas, ustedes son los expertos de la ley de Dios. Ustedes son los expertos en la religión cristiana. No necesitamos más nada que Jesús. Así que esto que te consuela y te aliente. Bueno, pastor, porque como Jesús era judío, vino una persona y me dijo, ahora como yo no sé ni hebreo, ahora yo... Si tú entiendes el evangelio de Cristo, Jesús dice que ahora eres tú un experto. O sea, tú ahora nunca fuiste escriba. Pero mira, wow, este texto de verdad que, hermano, Dios mío, a mí me sorprende la palabra de Dios. O sea, Jesús te pasa de ser nadie. Bueno, aquí hay personas que no terminaron el colegio, ¿verdad?
Bueno, y si alguien me está viendo y tampoco terminó el colegio, miren esto, Jesús te dice, bueno, no terminaste el colegio, yo te elevo a grado de escriba. Pero luego que te elevo a grado de escriba, hago ese grado insignificante y te hago un experto en el evangelio. ¿Por qué? Porque sus enseñanzas son todo lo que necesitamos. La enseñanza de Cristo es lo que necesitamos. Y obviamente vamos a ver, porque somos transformados de mente y de vida. O sea, esto, aclaro, tú vas a ser subido a grado de escriba y luego de experto en el evangelio cuando lo vivas y se ha transformado. Ojo, si no llegas a ese nivel, no llegaste a escriba tampoco y te quedaste con tu sexto grado. Lo siento, ¿me entiendes? Pero mira, la oportunidad es ir allá, a ser un experto en el evangelio, tomando en cuenta la enseñanza de Jesús y dejando que sus enseñanzas aborden tu vida, te transformen y ya de ahora en adelante tu vida sea diferente. Eso es tremendo, hermano. ¿Por qué? Porque los escribas tenían conocimiento, hermano. Pero el conocimiento de Dios no es suficiente. No es suficiente. Si ese conocimiento no transforma, no es suficiente. Ser un discípulo del reino no consiste solo en conocer la palabra de Dios, sino en ser transformados por ella en nuestra manera de pensar, de sentir y de actuar. En nuestra manera de pensar, sentir y actuar. Podemos conocer mucho. Los escribas conocían mucho, repito, eran expertos en la ley. Y no solo la ley de Dios, en las leyes de Israel, en las leyes de la ciudad, en las leyes de todo el gobierno. O sea, eran gente educada, gramateus, o sea, eran gente preparadísima. Conocían tanto de Dios como de lo secular en cuanto a leyes y sistemas. Pero miren lo que dice el Señor. Nada de eso importa. Nada de eso importa si no transforma nuestra manera de pensar, sentir y actuar. Y hay muchos estudiando la Biblia hoy, estudian, hermano, pero no se transforma su vida, siguen estando en las mismas cosas. Hay personas que aún conociendo el Evangelio, conociendo de Dios cada día más, siguen viviendo y sintiendo como el mundo. Hay gente que no quiere soltar sus parámetros mundanos y quiere tener los parámetros mundanos aquí, seguir pensando como mi antigua manera de vivir y pensar en el mundo, pero ahora aprendiendo el Evangelio. ¿Estamos entendiendo? O sea, yo no puedo de verdad tener el evangelio full si yo sigo todavía arrastrando mi pensamiento mundano. Si yo sigo pensando como el mundo. O sea, hermano, ojo, si tú has venido a Cristo, tú tienes que pensar que todo lo que tú pensabas antes tiene que ser diferente ahora. No un poquito. Tal vez tú me digas, pastor, pero yo pensaba cosas buenas. Habría que ver. Habría que ver, porque nosotros estamos corrompidos. Eso está escrito, hermano. El pecado me concibió mi madre. Salmo 51. Y el pecado está siempre delante de mí. Y eso quiere decir que mi carne está en esa lucha con el pecado. Entonces tú, sin Cristo, piensas que tuviste pensamientos buenos, acertados, correctos. Bueno, claro, si tu pensamiento fue de que tengo que ir a la universidad, es bueno que vayas a la universidad. Pero eso yo creo que no se entra en discusión, ¿verdad? No entra en discusión aquí, ¿no? Si yo le digo a alguien tiene que buscar trabajo, eso es un pensamiento que es mundano y cristiano y secular y universal. En Júpiter lo piensan igual, en Venus también, en Marte también. Porque es lógico que tenemos que trabajar. Yo no hablo de ese tipo de pensamiento. Hablo de cosmovisión. Tu cosmovisión por el evangelio tiene que ser transformada. O sea, tú no puedes ver la vida como la veías antes. Repito, ya hice la aclaración. No hablo de que, bueno, yo pensé que esta camisa era bonita antes de ser cristiano y ahora que soy cristiano sigo pensando que es bonita. Pastor, no cambié mi manera de pensar. No. ¿Estamos claros? No hablo de cosas vanas. Hablo de cosmovisión de la vida, de las cosas de la vida, de sentir, de actuar, de pensar, ahora bajo los parámetros del reino. Sí tiene que haber una diferencia de cómo se hacía antes, de cómo se hace hoy. Si no, por más que aprendamos, no podremos decir como los discípulos acertadamente, sí entiendo. Los discípulos del reino no son simplemente personas que saben muchas cosas sobre Dios. Escucha esto. Los discípulos del reino no son personas que saben muchas cosas de Dios. Repito, hay un montón. Antonio Piñero sabe mucho de Dios. Bart Ehrman sabe muchas cosas de Dios, más que usted y que yo. Les aseguro.
que conocen pasajes que usted jamás ha visto ni se ha imaginado, y ahí están, y ahí están. Dice, wow, este tipo. Sin embargo, no han sido tan formados y no son salvos. Porque, repito, no es saber muchas cosas de Dios, sino que ser discípulo del reino es una persona que le conoce y ¿qué hace? Y le sigue. Y seguir los pasos de Jesús es imitarlo, es ir tras las huellas del maestro. Hay un libro que se llama así, tras las huellas del maestro. Porque un discípulo que de verdad le conoce y es transformado, le sigue. Así que no hay que saber de Biblia, hermano. O mejor dicho, no basta solo con saber de Biblia. Hay que ser formado por Cristo. Hay que ser formado por Cristo. Miren, el conocimiento sin discipulado, escuchen, conocimiento sin discipulado. ¿Se dan cuenta que por eso el legalismo es una cosa que abunda en nuestras iglesias? Analicen, porque se habla mucho de Dios y se recorren de Génesis y Apocalipsis, pero hay un problema, no hay discipulado. ¿O miento? ¿Verdad? ¿Quién fue discipulado? ¿Qué es discipulado, pastor? Recuérdense lo que yo les expliqué, lo que es discipulado. Discipulado es cuando una persona te guía mano a mano y está allí contigo, corrigiéndote, enseñándote. ¿Alguno vivió eso en una iglesia anterior? ¿Alguno tuvo una persona que estuvo ahí contigo, velando por tu vida? Preguntándote cómo sigues, corrigiéndote. Claro, por eso cuando te topas con eso acá, te duele, te molesta. ¡Ja! ¿Amén o no amén? Me voy a volver Stevie Wonder. Por eso te molesta, porque no sabes lo que es discipulado. El discipulado es, hermano, discipulado no venía en la clase de escuela dominical, te lo repito. Ni ir a una clase de discipulado. Es un discipulado que es una clase de discipulado y te dicen un par de reglas y un par de cosas y tú te vas. Y el pastor o el líder que te dio la clase ni siquiera sabe cuál es tu apellido, ni dónde vive, ni en qué trabaja. Eso no es discipulado, hermanos. O sea, el discipulado es relacional. El discipulado es, como decimos acá, man to man. ¿Entienden? Es ahí contigo. El discipulado duele, hermanos. Duele. Duele. ¿Usted cree que a Pedro le gustó la palabra de Jesús? Y dijo, ay, qué bonito cómo me habló Jesús. Cuando me dijo, que apártate de mí, Satanás, que me le tropiezo. ¿Usted cree, ay, me has herido? Estoy herido en lo profundo de mi ser. ¿Sabes? Dejo cierto discípulo. Me aparto. Me voy. Lo que está allá en la puerta. Los discípulos, maestro, pero la gente se va. Tus palabras son muy duras. ¿Qué dice en la puerta? ¿Qué dice Jesús? ¿Acaso tú también te quieres ir? ¿Acaso ustedes también se quieren ir? Ay, nada más te estaba dando un consejo. Lo que pasa es que estamos acostumbrados, primero, a una mentalidad rebelde latinoamericana, inculta, rebelde. Encima, arrogante, porque eso es arrogancia. Porque mire, es muy difícil ser arrogante en nuestro contexto latinoamericano porque somos tan ignorantes y al mismo tiempo tan acomplejados que yo no sé la arrogancia dónde entra. Es bien raro. Y lo peor es cuando nos transforma supuestamente el Señor y venimos a Él, queremos seguir con esos parámetros aquí. Y nos llamamos discípulos. Pero no podemos ser discípulos si la Escritura no transforma nuestra vida. Por eso repito, el conocimiento sin discipulado, en toda esta iglesia donde tú has ido, o si tú estás yendo a una iglesia que me estás viendo, y vas y no te discipulan, no tienes a alguien personalmente encargado de velar por tu vida, tú eres un legalista. Por eso es que entonces tú andas viendo si llevó la falda, que si llevó el pantalón, que si el zapato, que si el corte. ¿Entiendes? Porque cuando andan las mentes ociosas sin discipulado, andan es de vida ajenas. Pero por otro lado, el discipulado, el mantomán, que es un parking, ¿me entienden? Este otro que dicen que es discipulado, pero es parking, solo parqueamos. Y tú dices, oye, mira, está Jonathan con Yehudy ahí, pero están parqueando, no hay discipulado. Eso tampoco sirve. Porque produce ¿qué? Entusiasmo sin fundamento.
Pastor, pero usted dijo que nos relacionáramos y que parqueáramos. Sí, claro, pero también te dije que la palabra de Dios habita en abundancia entre ustedes. Como dice Pablo a los Colosenses. ¿Por qué si somos cristianos la palabra de Dios no debería abundar de nosotros en nuestras conversaciones fuera de la iglesia? ¿Por qué sería un problema? A ver, ¿por qué si es algo que nos apasiona a los dos? A los tres, a los cuatro. ¿Alguien me puede dar oportunidad que hablen? Pues vamos a hacer una pausa. Alguien que puede decir por qué sería un problema que compartamos la palabra en todo momento. ¿Por qué ha de ser un problema que donde estemos hablemos de Dios? A ver, ¿por qué? Escucho. ¿Por qué tiene que ser un problema? Esa es la pregunta. ¿Por qué tiene que ser un problema que hablemos de Dios en todo momento? ¿Por qué tiene que ser un problema como creyente? No hay respuesta para eso. Como creyente no hay respuesta. A menos que no seamos creyentes. Eclesiastés, todo tiene su tiempo. Que todo tiene su hora. Canta la amapola. Le mando la imagen, Evaristo. Fuera de contexto. Porque, bueno, te digo una respuesta bíblica de eso. Eclesiastés dice que todo tiene su tiempo. Pero Pablo le dice a Timoteo, predica, redarguye, exhorta a tiempo. O sea, en otras palabras, olvídate de Eclesiastés y predica. Olvídate de Eclesiastés y exhorta a todo momento. Olvídate de Eclesiastés y carga a tu hermano levantado en el evangelio todos los días. Entonces, hermanos, no nos engañemos. No nos engañemos creyendo que somos discípulos si no lo somos. Porque Dios no puede ser burlado. Hay muchos, y esto aquí, este pensamiento, pues, con amor para mis hermanos reformados. Ya endosado, así lo digo, ya me estoy volviendo cada vez más liso. Por causa de él, yo me haré más bien. Mira, hay muchos que siguen siendo escribas, pero no discípulos. Con esto el movimiento reformado hay muchos estudiosos de la Biblia, muchos expertos en la gramática y el senso literal y del versículo, pero no son discípulos. No son discípulos, lastimosamente. Quisiera decir otra cosa, pero eso es la realidad que vivimos. Te vuelves reformado y volverte hoy reformado es como volverte un juez de todas las iglesias. ¿Cierto o falso? Una vez te vuelves reformado y alguien viene y te dice, ¿tú verás qué culto más tremendo? Sí, ¿cómo es el culto? No había un mover de Dios. ¿Mover de Dios? Explícame ese mover de Dios. Bueno, porque había una hermana que se puso a llorar. Llorar, eso es emocional, hermano. Tenemos que estar fundamentados en la palabra. Sí, no, pero que el canto decía esperanza y en la prueba. Hermano, el evangelio es la esperanza. Es una cosa terrible. Vieras qué predica más tremenda el Señor hoy me habló en la prédica. Sí, ¿qué predicaron? Predicamos todo lo que Cristo fortalece. A ver, ¿y qué significa ese versículo? O sea, ni siquiera preguntamos en qué te bendijo. Porque me gozo de que te haya bendecido el sermón. Cuéntame, compárteme esa bendición porque yo quiero ser bendecido también. No, queremos ver qué gramática hizo el pastor del texto. ¿Qué comentario usó? ¿Hendrickson? ¿O a quién usó? Bueno, no, yo vi que él citó a Scofield. ¡Ay, santo! ¿Cómo te puede bendecir eso? Han caído en ese extremo ridículo. Son escribas, pero no discípulos. Porque la palabra de discípulo implica ser un aprendiz constante. Y todo aprendiz se mantiene en constante aprendizaje. Y algo más. Bajo el dominio del rey, pero hay algo más antes de eso. Que no está allí, obviamente no está allí. Pero se necesita algo para ser aprendiz. Para ponerte como aprendiz necesitas algo. Humildad. Por eso que muchos reformados, al carecer de humildad, siguen siendo escribas o se transforman en escribas, pero no discípulos.
Porque hay que ser humildes para ser un discípulo de Jesús siempre y estar aprendiendo constantemente del Maestro. Por eso, para enseñar el reino, hermanos, lo primero que hay que estar es bajo el dominio del Rey. Muchos escribas en el tiempo de Jesús, hermanos, yo no digo que ningún, y eso también, hay escribas que siguieron en la Biblia y escribas que siguieron a Jesús. No fueron muchos. No fueron muchos. Fueron pocos. Porque la mayoría se quedaban arrogantes en su conocimiento. Se quedaban solo en la teoría, en el conocimiento sin transformación. ¿Saben que en el Antiguo Testamento hay alguien llamado el escriba? ¿Saben quién es? Que era sacerdote y escriba. Esdras. Y quiero que me acompañes cómo Jesús está enseñándonos algo, pero Jesús nos está enseñando algo que ya venía del Antiguo Testamento señalado. Abre en tu Biblia y busca Esdras 7:10. Esdras 7:10. Y te voy a dar una técnica para tus pastores. Cuando quieres evaluar a un maestro de la palabra, cuando quieres evaluar a un líder, cuando quieras evaluar a alguien que predica, y no como fariseo, aclaro, ¿no? Sino para saber si estás en buenas manos o no. Mira lo que dice Esdras 7:10. ¿Lo tenemos todos? Dice, ya que Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. ¿Vieron? Ahora, aquí Esdras, que venía directamente de descendiente de Aarón, por lo tanto era también sacerdote y era experto en la Torá, vemos cómo Esdras describe el principio de un discípulo, servidor del reino, y obviamente de todo aquel que habla en nombre de Dios, tanto en el púlpito como también fuera del púlpito. Noten que yo les marqué ahí en negrita algunos puntos, unos términos, ya que Esdras había dedicado su corazón a estudiar. Y hay muchos que cuando van a enseñar o van a predicar o van a enseñarle a alguien un versículo, lo estudian. Ojo, pero mira esto, hermanos. Esdras había dedicado su corazón, tenía la disposición, se puso para eso, a estudiar la ley del Señor. Pero noten que antes de enseñar, practicarla. Pero noten que antes de enseñar sus estatutos, ¿qué hizo él? Este es el orden bíblico del que predica y enseña. O sea, pero noten, dedicado su corazón a estudiar, o sea, una cosa ardua, no es cualquier cosa. Pero antes de pasar a enseñársela a alguien, hermanos, hay que practicarla. Oh, qué tremendo esto, cómo Esdras estudia, luego dice, voy a practicar para que esto sea verdad en mi vida, para poder enseñar con autoridad. Y hablando del caso que mencioné hace un poquito de tiempo, minutos atrás, si hay muchos que saben mucha Biblia, pero quieren saltarse el paso a ir a enseñar, porque eso es lo primero que en el ego y en nuestro complejo latinoamericano de una vez nos produce ese salto de estudiar y salto a enseñar, y me salto este paso tan importante de practicar. Pues, repito, no llegas entonces a ser un discípulo del reino. Hay que practicar. Es más, mira, yo te digo algo. Mejor te es que estudies y practiques y no enseñes. Eso te es mejor en el reino, que estudies y enseñes. Por eso Santiago dice, no te hagáis muchos maestros. Tengan cuidado porque mayor condenación tendrán. Porque el maestro que se hace maestro por estudiar y no hace maestro, pero no la practica, mayor condenación tendrá. De Esdras aprendemos este ejemplo, hermanos. Estudiar seriamente, siendo responsable en el estudio, diligente en el estudio. Pero lo que sigue es practicar lo que se estudia.
para luego pararte aquí a enseñar. Pero vamos más allá, porque esto no es para mí nada más, eso es para usted. Cuando tú quieres enseñarle un versículo a alguien, ten cuidado que tú estés solamente bla, 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 y no viviendo. ¿Me explico? Por ejemplo, mi hermano Jonathan, que le encanta, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero él va a predicar eso, sí, porque tú tienes que mostrarme que en tu vida de verdad nada te falta. Y no hablo de plata, ¿verdad, mi hermano Jonathan? Hablo de lo que necesitamos para vivir una vida en el Señor. Y lo más importante es salvación. El Señor es mi pastor, nada me falta. Yo confío en Él y Él me suplirá todas mis necesidades. Porque soy su hijo y Él cuidará de mí. Pero si Jonathan dice y le dice a Jorge, mira, Jehová mi pastor, nada me faltará. Pero en media semana dice, ¿cómo está Jonathan? Un hombre aquí desesperado, no sé si me van a botar el trabajo. Oye, tú me estás enseñando un versículo que tú no estás poniendo en práctica. ¿Me están entendiendo? El discípulo del reino estudia, pone en práctica y luego enseña. Pero te repito, el llamado es a las tres cosas, pero yo dije que te conviene que sean las dos primeras en ese orden, antes que la primera y la tercera, porque ahí sí estás en problema. Lo correcto es que llegues a la tercera, pero sin saltar de la segunda. ¿Estamos? Así que, repito, Esdras, antes de Esdras, como dije hace un rato, eran funcionarios de gobierno, secretarios, y Esdras también tenía esas funciones. Sin embargo, cómo cambió su vida. Recuérdense que ellos vienen del exilio. Ellos habían perdido la ley de Dios. O sea, ellos habían olvidado la ley de Dios. Los israelitas ya no se acordaban de nada. ¿Me explico? Y Esdras entonces, para enseñarle la ley a ese pueblo que la había olvidado, ahí en ese contexto tenemos que tener claro que lo hace más poderoso. Porque entonces él la aprende, la vive y le enseña a ese pueblo que la había olvidado. Qué tremendo. Así que ese es un pasaje que ya puedes considerar todo el que quiera ser maestro o enseñar aquí, al menos en el púlpito. Y digo, repito, eso debe confrontarlo a ustedes, a cada uno. Cada vez que compartes a alguien, mira, si este versículo, juega vivo, que también tienes que vivirlo. Pastor, pero entonces si uno así mejor no estudió nada, bueno, entonces no llegaste ni al tercer, ni el primero a los tres, está frito, está peor. Porque el Señor no nos manda a decidir, es que tenemos que empezar por estudiar, aplicar y enseñar, todos. Si no, no eres discípulo del reino. Si no pasas al primero, no eres discípulo del reino. Así que, hermanos, no todo el que enseña la Biblia, escucha, Esdras nos muestra que no todo el que enseña la Biblia ha sido transformado por el reino, porque hay muchos que enseñan sin practicar. No todo el que enseña la Biblia ha sido transformado por el reino. Dios no busca solo gente que sepa la Biblia, hermanos, sino gente que se haya dejado transformar por ella. Dios no busca gente que solo sepa la Biblia, sino gente que se haya dejado transformar por ella. El versículo dice que el escriba, Jesús, en esta parte dice que el escriba saca de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas. Pero note que para sacar cosas nuevas y antiguas de su tesoro, tiene que haberlas puesto allí. No bajó al sótano y dice, ¡ay! ¿Y todo este tesoro aquí? ¿Quién me lo trajo? Papá Noé. No, él tuvo que cultivar ese tesoro. Y aún el que se lo encontró, compró. Así que invirtió igual. En la misma parábola que vimos también. Por lo tanto, para recibir ese tesoro, para poder sacar de ese tesoro, quiere decir que yo tengo que haberlo recibido y lo recibo por dos vías. Escucha estas dos vías. La primera es la transformación de la mente. Escucha esto, hermano. Entender las escrituras no como lo hacían los escribas tradicionales, sino a la luz de Jesús y su reino. O sea, del tesoro del que Jesús le dice a los discípulos que ahora ustedes son como esos dueños de casa que sacan de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas según la necesidad, se da por una transformación de la mente. ¿Estamos? Porque si no seguirían siendo simplemente escribas, sino discípulos del reino. Necesitan entender las escrituras no como lo hacían los escribas tradicionales, o sea, no legalistamente, sino a la luz de Jesús y su reino. Pero también tienen que darse en la otra vía, que es transformación de la vida, hermanos. Y eso significa tener un corazón y una conducta que estén de acuerdo con lo que se enseña, como ya nos lo enseñó Esdras.
¿Por qué? Porque no se puede administrar primero. No se puede administrar bien lo que no se vive primero. Imaginemos esto. Ayer había una carrera en Boquete. Hubo personas que corrieron, yo no sé qué locura, 15 horas, dice. Otras 20 horas fue el que más dijeron que el último, 20 horas. Sin parar. O sea, esto merece aplauso. Ojo. Pero bueno, mañana viene el dueño del Federal. Y como esta persona es así, dice, bueno, esta es una persona exitosa y corrió 20 horas, ni yo corro eso. Mira, te quiero poner como administrador del mall. ¿Eso es sabio o no es sabio? Pero la persona es excelente en lo que hace. En lo que hace, pero no en lo que tiene que hacer ahora en esta nueva. ¿Te das cuenta? Bueno, así mismo pasa muchas veces. Hay muchos en la iglesia enseñando cosas que no viven. Eso es, yo no te puedo enseñar lo que yo no vivo, hermano. ¿Cómo te creo si tú no vives lo que me enseñas, hermano? O sea, ¿cómo yo te voy a creer si no me enseñas en tu vida lo que me estás transmitiendo? Pero no puedes vivir si primero no se da una transformación en la mente. Si tú no entiendes primero que tu mente tiene que ser transformada con el evangelio y todo lo que tú pensabas antes ya tiene que reevaluarse, hermano. Ese es el problema. Cuando venimos a Cristo, nuestros pensamientos tienen que reevaluarse para ver si, digo, yo tengo que cambiar. Pero si yo tengo pensamientos que suenan a los viejos, algo está pasando allí. Porque tiene que haber transformación de mente para que haya transformación de vida. No al revés, hermano, no al revés. Bien lo dijo Rick Warren. En esta se la doy a Warren. Cambia tu manera de pensar para que cambies tu manera de vivir. Y en el evangelio eso es cierto. Por eso vemos a Pablo en Romanos, en Efesios y en otras partes diciendo que renueven su mente. Porque de ahí parte todo. Si no renovamos nuestra mente, no hay vida. Así que, y una cosa hermosa, como dije hace un rato, si tú no terminaste tu secundaria, si no tienes universidad, lo que sea, Jesús te eleva a grado de escriba y luego te eleva a discípulo. Así que yo quiero decirte algo. No importa si sientes que no tienes mucha preparación. Jesús toma a sus discípulos. Escucha esto, Jesús lo hace todo. En el evangelio es así. Abre su entendimiento para conocerle y transforma sus vidas al caminar con él. Eso hace Jesús. Solo tienes que ponerte como discípulo en sus manos. La verdadera sabiduría del reino no proviene solo del conocimiento adquirido, sino de conocer personalmente al Rey. Los discípulos estaban con Jesús dentro de la casa. Estaban con ellos, lo conocían. Por eso dijeron, sí, entendemos todo lo que has dicho. ¿Entienden? O sea, la multitud no, los discípulos sí. ¿Quieres entender? Acércate a Jesús. Entra a la casa con Jesús. No te quedes con la multitud afuera. Entra. Porque el conocimiento verdadero no viene de ti, sino de conocer personalmente al Rey. ¿Sí, hermanos? Oh, como que se bajaron. Bueno, espero que sea de consolación. Y mi segundo punto. Un discípulo del reino es un mayordomo diligente y oportuno. Mira lo que dice. Mira lo que dice el versículo. Por eso todo escrito que se ha convertido en un discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño de casa que saca de su tesoro cosas viejas y cosas nuevas. Pero claro, el versículo no expande, pero en el griego esto implica es que usa eso para pagar deuda, para pagar gastos, para hacer cosas. Eso es lo que quiere decir. O sea, él administra correctamente, diligentemente y de forma oportuna ese tesoro, porque si no queda en la quiebra. ¿Estamos? Por eso el discípulo del reino, vimos primero que es transformado, mente y vida. Luego que hay esa transformación, entonces administra diligentemente y oportunamente.
Y les voy a hablar entonces de esto. No iba a dar unas cositas, pero voy a saltármela por cuestión de tiempo. Iba a hablar un poquito de la palabra tesoro, que es depósito, pero bueno, nada más para que sepan, tesauros, que es depósito, porque el tesoro en sí era algo que se guardaba en un depósito, pero bueno, no vamos a entrar mucho por cuestión de tiempo en lo que conlleva esa palabra. Pero vemos que en la parábola Jesús está diciendo, porque sí, esta es como otra parabolita ahí chiquitito también. Jesús está diciendo que el dueño de casa no guarda bajo llave ese tesoro para que se llene de polvo. No. Él lo usa para bendecir, para construir, para edificar oportunamente de acuerdo a la situación. Por lo tanto, hermanos, el discípulo, y miren en la ilustración, el discípulo no tiene conocimiento guardado bajo llave. Si tú dices, bueno, yo no lo comparto porque tengo pena o qué sé yo, así no actúa un discípulo del reino. Porque aprendemos no para tener eso guardado bajo llave, sino que se tiene un tesoro preparado para ser compartido. Este discípulo del reino está listo para servir, hermanos. O sea, nosotros somos llamados a ser discípulos del reino para servir, no para quedarnos con ese conocimiento guardado, sino para servir. Por eso tiene que ser un administrador diligente y oportuno. Así que el tesoro del discípulo es la verdad de Dios que va a administrar, que abarca lo antiguo, como Jesús bien dijo, y lo nuevo. Ahora, el escriba tradicional, recuerdan que les dije que era un experto en la Torá, en la ley de Dios, y por eso Jesús también usa ese término, porque él quiere hacer un contraste más allá. Él quiere contrastar también estos escribas que solo se quedaban con lo viejo, con el Antiguo Testamento, el Tanakh o la Tanakh, y no querían aceptar a Jesús como el Mesías que había de venir. Entonces ellos se quedan con lo viejo y rechazan lo nuevo, porque no se ajusta a sus parámetros. Así que el escriba que se ha hecho discípulo no deja de ser un escriba en cuanto a conocimiento de la ley antigua o del Antiguo Testamento. Noten que dice, Jesús no dice que el dueño de casa que saca de su tesoro cosas nuevas y desperdicia las viejas, sino que se saca cosas nuevas y cosas viejas según la necesidad. ¿Me entiende? Entonces, cuando hablamos de cosas viejas y cosas nuevas, bueno, esto ya ahí es bueno que vean las dos ilustraciones. No guarda para tener bajo llave, ¿ya? Sino que lo comparte, está listo para servir. Pero el discípulo del reino entonces tiene que tener estas dos cosas, hermanos. Conoce las escrituras antiguas, o sea, el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, las promesas hechas a Abraham, a Isaac, a Jacob, los relatos de la obra de Dios del principio, todo esto, hasta Malaquías, todo esto lo debe conocer, no todo una vez, pero poco a poco. Pero también reconoce a Jesús como el cumplimiento de esas escrituras, que es el nuevo pacto, o sea, el Nuevo Testamento. O sea, Jesús dice, el discípulo del reino entiende las escrituras que apuntaban a Cristo, que hablaban de Cristo, que profetizaban a Cristo, pero entiende que su cumplimiento ha llegado y yo soy, Jesús dice, yo soy el cumplimiento. Por eso cuando leyó el rollo de Isaías, él dijo, esto se ha cumplido hoy conmigo. El discípulo del reino entendía eso. Esos escribas que estaban escuchando lo querían matarlo. Pero los que estaban con él allí, escuchando de cerca su enseñanza y entendieron y dijeron, sí entendemos, dijeron, sí es verdad, tú eres el Mesías. Ellos sí, no van a estar arriesgando su vida si no están creyendo que es el Mesías prometido. Así que aquí nos enseña a nosotros hoy, que no estamos en ese tiempo, nos enseña dos cosas, hermanos. Nos enseña dos cosas y estas dos cosas las vemos en nuestras iglesias. Aferrarse solo a lo nuevo produce superficialidad. Hay iglesias que nunca tratan nada del Antiguo Testamento, solo el Nuevo Testamento, pero se quedan con tanta riqueza abandonada en el Antiguo Testamento que es sabrosa, deliciosa, nutritiva para nuestra fe. Pero se quedan solo hablando de la gracia y el evangelio. Claro, y lo triste es como si atrás no estuviera el evangelio. Recordemos que Pablo le dice a Timoteo, las escrituras te han dado sabiduría para salvación, ¿se acuerdan? Ahora, Timoteo no leía el Nuevo Testamento. ¿Qué leía Timoteo? El Antiguo Testamento. Y él dice que la escritura, de hecho, acompáñame para que lo leas rapidito. Primera Timoteo,
Porque aún si tú tuvieras solo el Antiguo Testamento, tú podrías hacer lo mismo que Pablo le dice a Timoteo. Así que no hay excusa, hermano. Perdón, es 2 Timoteo. Sí, 2 Timoteo 3. Mira lo que dice Pablo a Timoteo. Todos tenemos 2 Timoteo 3, 15 o 14. Vamos al 14. ¿Lo tenemos? Amén. Alguien que lo lea, por favor. 14, 15. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quienes las has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Está hablando del Antiguo Testamento. Pero le está diciendo a Timoteo, que dice, ha sabido desde la niñez, en otras palabras, vamos a traducirlo, y que de la niñez ha sabido el Antiguo Testamento. Génesis a Malaquías. Dice, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta? Dale, a ti que te gusta pilar. ¿Estamos viendo eso? O sea, Pablo está diciendo, tú vas a recibir sabiduría en el Antiguo Testamento para la fe en Cristo Jesús. Porque el Antiguo Testamento habla de Cristo. En muchos pasajes. Que no vamos a predicar hoy, así que nada más te llamo a la reflexión. Así que quedarse solo hablando del Nuevo Testamento. Y hay iglesia, hermano, hay iglesia. De hecho, no voy a mencionar una porque tengo un amigo ahí que aprecio mucho. Pero nada más hablan del Nuevo Testamento. Y me dice que en su iglesia allá en Estados Unidos tienen prohibido usar el Antiguo Testamento. O sea, esto no es una cosa, hermano, descabellada. Esto es una cosa que estamos viviendo. Tal vez usted no, pero usted vive desconectado de todo. Bueno, de todo lo importante, de las cosas, TikTok ahí estamos al día y Instagram y todas esas cosas, pero bueno. Pero por otro lado, aferrarse solo a lo viejo, como hay otros que nada más se aferran a lo viejo, llámese pues los otros tampoco voy a mencionar. ya usted sabe quiénes son, que nada más hablan lo viejo. Produce entonces legalismo. Claro que si tú agarras el Antiguo Testamento y si no ves a Cristo allí, que tú vas a encontrar puras leyes, no hagas. Dígame, ¿qué recordamos del Antiguo Testamento? Me han robado en los diezmos y en las ofrendas. Imagínate el pasaje, Señor, ¿quién entrará a tu santo lugar para adorar? El limpio de mano y corazón puro. Eso, yo le digo en el Antiguo Testamento, ¿cómo tú entiendes eso? Nadie puede adorar, hermano, nadie. Por eso necesitamos a Cristo, por eso el Antiguo Testamento apunta a Cristo, por eso necesitamos a Cristo, quien es el verdadero limpio de mano y corazón puro, que nos ha entonces hecho partícipes. Amén. Pero claro, si no, entonces yo trato de tener un corazón puro. Este es el legalismo, la trampa mortal del legalismo, que yo trato de tener un corazón puro y manos limpias. Manos limpias, hablo a obras. Pero el engaño del legalismo es que nos pone esa meta, pero nunca la vamos a alcanzar. Y trae frustración. Por eso Jesús le dice mi mensaje, cuando habla todas estas parábolas del reino, que han tocado tantas partes del reino, estas parábolas, Jesús dice, ustedes ahora han entendido, ustedes están más expertos que los expertos que la ley, que su cultura valora. Valoran a los fariseos, a los escribas, pues ustedes ahora con este conocimiento son más expertos que ellos, porque ustedes tienen lo mejor de lo viejo y lo nuevo ahora que yo les traigo. Por eso Jesús dice, no echamos vinos nuevos. ¿Qué te estaba acompañando? Enseñanza nueva con enseñanza vieja. Eso no va a romper. Pero va a romper porque la gente quiere meterla a la fuerza. Entonces, eso es lo que Jesús nos está enseñando. Mira, hermano, no se trata de verdades que reemplacen las antiguas. Por ahí también otros andan enseñando que, bueno, como dice Hebreos, el nuevo pacto y estableciendo uno nuevo ha dejado descartado el viejo.
Tampoco quiere decir eso que no sirve el Viejo Testamento, el Antiguo Testamento. Repito, no se trata de verdades que reemplacen las antiguas, sino del cumplimiento y revelación plena. Lo nuevo no contradice lo viejo, sino que ¿qué? Lo completa y le da sentido final. Martín Lutero decía, el Nuevo Testamento está escondido en el Viejo Testamento y el Viejo Testamento está revelado en el Nuevo Testamento. Si eso es así, necesitamos ambas cosas. Necesitamos lo nuevo y lo viejo. Y un buen discípulo hoy sabe tener ese equilibrio. Ahora, hermanos, miren, tener un tesoro no es suficiente. Tener un tesoro no es suficiente, ¿saben por qué? Porque si no, Jesús no hubiera dicho que saca de su tesoro. O sea, es necesario sacar, no solamente tenerlo. Jesús dice, semejante a un dueño de casa que saca. ¿Estamos? Saca para usar. Por eso tener un tesoro no es suficiente. Hay que saber sacar de él lo necesario para el momento adecuado. Y esto nos habla entonces de dos cosas, hermano. De la disposición y de la sabiduría para compartir y aplicar la verdad de Dios. Ahora, escucha esto. Usted está escuchando esta prédica y los que nos están escuchando por el video. El problema no es si tienes tesoro, hermano. El problema es si sabes administrarlo para edificar vidas o no. Si lo escondes, no sabes administrarlo. Si callas, no sabes administrarlo y no funciona. Y aquí es donde el Nuevo Testamento, ya hablamos ahorita de Esdras, y aquí es donde ahora vamos entonces al Nuevo Testamento y vamos a ver cómo realmente se administra el tesoro que Dios nos ha dado, que es la palabra de Dios y el Evangelio de Jesucristo. ¿Cómo lo administramos? Aquí viene este pasaje, hermano. Y te tengo que decir, yo dije esta predica, discúlpame, Lía, va a ser un poquito larguita. Porque aquí voy a adentrarme en un versículo que me encanta, porque toca llagas, toca heridas. Este versículo golpea, duele, arde. Y aquí lo suelto. No, mira, ni el cosa lo quiere tirar. Ahí está. Escucha esto. Y aquí, antes que pienses algo, no se trata de vulgaridades. Quiero aclarar eso. No se trata de palabras obscenas. Ahora, habiéndote quitado lo que no es, lo leemos. A ver, todos conmigo dice, no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que... Repito, palabra mala no es vulgaridad aquí. Y palabra mala tampoco es lo que el hombre considera malo en sí, en su carnalidad. Porque hay palabras buenas, según el hombre, que son malas. Cuando un amigo o un hermano necesita un consejo, escúchame bien esto, y tú le das supuestamente un buen consejo, escúchame, pero no se justifica aquí. ¿Estamos? ¿Escuchaste? Pide un consejo. Suena bueno, pero no se somete a esto. ¿Qué es? Malo. Repito, palabra mala no necesariamente se oye mal siempre. Pero hay mucha gente que sabe en su propia opinión. Hay mucha gente que su opinión es la importante, no la escritura. No, es que la vida a mí me ha enseñado. A mí me importa un pepino lo que la vida te ha enseñado. A mí me importa lo que la Biblia nos enseña. ¿Estamos? No, pero es que yo mi experiencia, me importa un pepino, tu experiencia. Y usted debe importarle el pepino la experiencia del otro que te va a decir su experiencia. ¿Estamos claros? A mí me pasó y lo que yo hice, no, dime lo que hace según la Biblia. ¿Estamos? Mira que vi a mi marido, estaba viendo otra mujer. ¿Y qué le hiciste? Bueno, yo le reclamé, pero me dijo que no. No se lo permitas. Es más, ¿tú sabes lo que es? Ahora ponte a ver hombres para ver si le gusta.
Y dice, es verdad, amiga, es verdad. Palabra mala. Entonces vamos a llevarlo donde el pastor, porque el pastor tiene que saber eso, porque anda de lascivioso. No, amiga, no le deje, si le dice al pastor va a enterarse cómo es él, y ya entonces tú sabes, lo vas a exponer. Oh, suena prudente, ¿verdad? Suena, oye, qué bonito. Se está preocupando mi amiga por mí. Ay, me quiere. Palabra mala. Confesad vuestros pecados unos a los otros. Y ojo, también quiero aclarar algo aquí. Confesar los pecados es para Ángel. Imagínate que Ángel sea un ladrón. Y yo acabo de pecar de robar también, de ser ladrón. Y yo le digo, hey, Ángel Chuzo, me siento mal porque robé. Ya confesé. Ya confesé. Pero claro que te iba a decir, Ángel, tranquilo, todos robamos. Arrepiéntete y listo, el Señor te perdona, papá, estamos en la gracia. ¿Amén o no amén? ¿Eso se transforma en palabra? Mala. El discípulo del reino que está en el evangelio tiene que administrar sus palabras, hermano. El discípulo del reino que está en el evangelio, que toma lo mejor de lo viejo y de lo nuevo, sabe que el consejo no tiene que ser por experiencia, sino por Biblia. Sabe que la prudencia es parte del buen consejo también, porque actuar en prudencia es actuar como el Señor nos llama, porque la prudencia pertenece ¿a qué virtud? Vamos, ¿a qué virtud? Al dominio propio. Y eso es una de las virtudes que Pedro dice, añade a tu fe, dominio propio. Así tú estás aquí, Señor. Bueno, añádele a eso, dominio propio. Pero cuidado, hermanos, y esto yo lo digo porque hace rato, hace rato, yo han visto que yo varias veces mencionando los consejos, ¿verdad? Porque yo escucho, hermano, yo estoy por ahí paso al lado y escucho. O me llegan cuentos, así voy a decirlo claramente. Y me decepciona escuchar a gente aquí aconsejando cosas que no son ni bíblicas. Simplemente por caer bien. Simplemente por ser bueno. Simplemente por querer ser pretty. Ser una persona que ayuda, ser altruista. Hermano, tu intención, si no es bíblica, Dios la detesta. ¿Sabes por qué? Porque el discípulo del reino seguía por esto. ¿Entiendes? De ahí lo que digan los demás, que vi en TikTok, que vi un Instagram, que vi en Facebook, un Reel, hermano, Pablo, yo sé que no existían los reels del tiempo de Timoteo, pero si existieran, Pablo no le hubiera dicho los reels que ves que te van a dar sabiduría para la salvación en Cristo Jesús. ¿Se imagina a Pablo diciendo eso? No. Ahora, ¿ustedes creen que ellos no tenían su información de la época? Porque por si no lo saben, hermanos, antes de que se escribiera el Nuevo Testamento, ya existía la Odisea, la Ilíada. Es más, antes del Antiguo Testamento existía la epopeya de Gilgamesh. Mucho antes. El código Hammurabi con toda la locura de allá de Mesopotamia existía antes del Antiguo Testamento. Por eso se nos acusa de que el Antiguo Testamento es una copia de todas esas religiones del lado del Éufrates. Es con razón, porque son más viejas que nuestro Antiguo Testamento. O sea, siempre ha habido literatura y conocimiento al lado de la Escritura, hermano. Siempre ha habido la tentación de querer ser sabio según el mundo y no según Cristo. O inclusive según Dios en el Antiguo Testamento. Pero la gente cree que palabras malas es lo que suena mal, pero a veces puede ser a nuestros oídos pecaminoso que suene lindo, pero son palabras malas. Y Pablo dice, inspirado por el Espíritu, no salga de vuestra boca ninguna, se los puedo traducir en varias versiones, no salga de vuestra boca ningún consejo que al hombre le parezca bonito si no está de acuerdo a la Escritura. Ojo con esto, sino la que sea buena para la edificación. Y esa que sea buena para la edificación, a veces va a ser un regaño. Imagínense que a los niños no se les disciplina ni se les regaña. ¿Qué pasa con esos niños? ¿Cómo son educados? ¿Cómo se edifican esos niños? Y según la necesidad del momento, ¿qué implica la necesidad del momento? Consolación. Puede que la necesidad sea reprensión,
puede que la necesidad sea exhortación, puede que la necesidad sea aliento, puede que la necesidad sea, ya dije consuelo, consolación. Puede que a veces la necesidad al momento sea el silencio, una cosa que tanto nos cuesta practicar, hermanos. Y a veces es mejor callar que hablar a torrancias. Por eso Santiago dice que el que refrena su lengua ya ha logrado gran cosa. Está más cerca de la salvación que los otros. El que refrena su lengua. ¿Cuánto le damos rienda suelta a esta lengua? ¿Cuánto queremos nosotros meternos en cosas que no nos interesan? ¿Cuántas cosas que ni siquiera, y que encima nos metemos y nos metemos mal? Que eso es lo peor, nos metemos mal. Y yo hago llamado, ya yo lo he hecho varias veces. Tengo meses haciendo este llamado porque sigo escuchando cosas. ¿Me entiendes? Y bueno, a algunos ya yo se lo he dicho face to face, para que lo están viendo el video y digan, ay, para tú estás tirando indirecta. Yo soy bien directo, eso es lo que usted no tiene que enterarse a su bochinche, yo, sépanlo. Pero acá soy directo, que hay muchas personas que saben de lo que yo digo. Y a los que le digo esto ya lo saben. Y yo tengo esa campaña. Estoy cansado de escuchar consejos que no son bíblicos. Simplemente consejos de lo que tú crees, de lo que tu vida te ha mostrado que es. Y aquí no hay ningún Steve Jobs, ni siquiera hay un, ¿cómo se llama el otro que inventó la vacuna esta? ¿Cómo es? El dueño del mundo. Bill Gates. Aquí no hay ninguno de eso, hermano, porque digo, esa experiencia si esa experiencia yo tampoco la escuche. Pero los dos me cretefe. Si no me hablas con la Biblia, no tengo que escucharte. Escúchalo. Si no me hablas con la Biblia, no te tengo que escuchar porque tu experiencia no me dice nada. Aquí no hay nadie tan exitoso para yo escucharlo por encima de la Biblia. Ni siquiera que me seduzca un poquito escucharlo por encima de la Biblia, porque tampoco sabiduría hay aquí humana. Y no, el pastor nos está ofendiendo. Hermano, o sea, no hay sabiduría humana que valga la pena que tú dejes la Biblia por escuchar esa basura de sabiduría humana. ¿Estamos claros, hermano? Y repito, estoy con esta... Déselo al Señor que es el... Y estoy con esta campaña porque, repito, estoy cansado que como cristiano escuchar a gente aconsejar sin Biblia. Es que no puede ser, hermano. ¿Qué hay en tu tesoro entonces? Puro reel. Eso es lo que hay en tu tesoro. ¿En tu tesoro qué tienes? Dime. Llena ese tesoro de la palabra de Dios, hermanos, para que puedas sacar de lo viejo y de lo nuevo como debe ser. Pero no me llenes ese tesoro de puro reel y basura. Así que, hermanos, este versículo da para más. Esto es una predica, bueno, yo creo que yo como en 2 predicas, pero bueno. Pero te queda claro, cuando leas esto no está hablando de vulgaridades, hermano. No digas, ay, yo cumplo ese versículo, porque mira, yo ni digo meto. Porque tú fallas este versículo cuando aconsejas mal, fallaste en ese versículo. Y cuando tienes que decir la verdad a un hermano y no lo haces, fallaste ese versículo porque no dijiste la palabra buena para edificación. ¡Tatán! O sea, si viste un pecado y no lo corregiste, no has tirado la palabra buena para edificación porque también puede ser una reprensión. ¿Estamos? Amén. Ay, vi al hermano pecando, pero eso no es mi problema. Ya yo les he dicho a ustedes 1000 veces quién dijo eso. ¿Quién dijo eso? ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? Eso es faltar este versículo también. ¿Se dan cuenta? Si necesitas corregir a un hermano y no lo hace, no estás soltando la palabra buena para la edificación. Está dejando tu tesoro escondido. Porque ese tesoro es el que va a dar vida, hermano. Ese es el tesoro que Dios está usando para formar cristianos y discípulos verdaderos. ¿Estamos? Ya, paso de allí, no voy a quedarme allí. Hermanos, entonces vemos aquí que el discípulo diligente no habla por hablar. Es triste cuando yo digo a veces en círculos cristianos que hablan porque tienen boca. Realmente son cosas que no debería darse a nosotros, porque debemos hablar. ¿Cómo dice Romanos? Que el que va a hablar, hable según la analogía de la fe. No debe hablar por hablar un cristiano. Dice, mira lo que dice, sino que su boca imparte gracia, bendición, consuelo, enseñanza. Y esto porque gracia lo asociamos con algo lindo. Pero recuérdense que está la gracia barata y la verdadera gracia. Y la gracia barata es la que parece gracia, pero no es gracia. ¿Estamos?
Ojalá todos pudieran leer el libro de Dieter Bonhoeffer, El costo del discipulado. Ese libro, de verdad que es una de las cosas que le agradezco a mi suegro, es ese libro. Ese libro, sí, hermano, te va a hacer cuestionar tu cristianismo. Porque él confronta esto de la gracia barata con la verdadera gracia. Y hay muchos cristianos hablando de la gracia y viven una gracia barata. Y la gracia barata es igual a no gracia. Y esa gracia no salva. Así que jueguen vivo con eso. Suena duro, pero es verdad. Así que ajustada a la situación específica de quien escucha. Quiero terminar. Voy a saltarme unos puntitos aquí leves que no quiero. Nada más quiero decirles que Efesios 4:29, el que leímos, es la norma práctica del mayordomo que Jesús menciona en Mateo 13:52. ¿Cómo aplico Mateo 13:52? Efesios 4:29. Digo, esa es una de las muchas formas, pero esa creo que es suficiente. Así como un mayordomo prepara la mesa en el momento en que la familia tiene hambre, el discípulo está listo para dar la palabra correcta, aunque a veces golpea, claro, en el momento en que alguien la necesita. Para los creyentes, hermano, una palabra de reprensión en un momento es bendición. Ojo, la palabra correcta en el momento que alguien necesita puede ser una reprensión dura en un momento donde necesita ser reprendido duramente. Y eso un discípulo del reino debe decir, wow, qué bendición. Decir, wow, qué bendición. Usted se imagina a Pedro diciéndole a Pablo después del concilio de Jerusalén y que digo, oye Pablo, de verdad te tengo que agradecer porque chuleta, de verdad estaba loco yo haciendo esas cosas allá de verdad que en Antioquía yo, hey, te lo agradezco, hermano. ¿Usted cree que no? Porque vea los saludos después de Pablo a Pedro. ¿Y cómo Pedro habla de Pablo? Estos no quedaron peleados, hermano. Y puede ser muy probable de que Pedro le haya dicho a Pablo después de eso tranquilamente que hey, te lo agradezco. Y fue dura reprensión delante de todo el mundo, te cuerió. Porque hay pastor que no secreto. Hermano, a veces necesita que te cueren públicamente. Decía Calvino, un pecado público merece cuerea pública. Ahora, ¿qué te dicen las leyes estas de los oradores, coach? Esto dice de que felicita en público, corrige en privado. Y ahí la gente aprendiendo eso, oh, buenas. Corrige en público, corrige en privado, felicita en público. Felicita en público, corrige en privado. Veo a Jesús diciendo, si no te escucha, dilo a la iglesia. Ahora tú decides si le haces caso al coach de M, ya tú sabes. Ya estoy bravo. O le haces caso a Jesús. Pero mucha gente anda escuchando esos coaches y pura basurona, puros basurones que se quita la pantalla y se quitan el saco ese porque no tienen que devolverlo a donde lo alquilaron. Pero tú crees que es exitoso. Juega vivo. Porque Jesús es el que nos lleva al éxito verdadero. Amén. Y el mismo Dios, escúchame, ¿cuántos creen en Dios aquí? Amén. Bueno, Dios habló del cielo y dijo, este es mi hijo amado, a él escuchar, a él oír. Digo, tú decides si quieres hacerle caso a Dios directamente, cuando su palabra lo dice clarito que dijo, a él oír, o tú quieres seguir escuchando a cualquier loco y llenándote de sabiduría de basura de internet. Ese es tu problema. Pero el discípulo escucha al que Dios dijo que hay que escuchar. Amén. Y vive poniendo en práctica sus enseñanzas. Conclusión, hermanos. Conclusión. La conclusión no quiere salir, así que seguiré predicando en ese mismo punto. Hermanos, Jesús nos invita, con este pasaje, hermanos, Jesús nos invita a ser discípulos transformados por su verdad. Administradores de un tesoro rico que abarca todo lo que Dios ha revelado y dispuestos a sacar de él con sabiduría, hermano, lo que sea necesario para su gloria y para el bien de los demás. Y quiero aclarar que esto, porque es que ustedes se quedan con el bien de los demás con solamente lo bueno, pero lo bueno también se muestra a veces con el rejo. Hermano, si a mí no me hubieran dado rejo, yo estuviera preso, tal vez fuera un malandro. Yo no, hasta el día de hoy, el que me conoce,
¿Cuándo, madre mía, cuándo me he quejado de un rejazo que me metieron? Y sí, no me lo merecía. Yo nunca he chacharré de un rejazo que se me metió. ¿Sabe por qué? Porque sé que lo necesitaba. ¿Me gustó? No. ¿Que quería devolvérsela? Sí. Pero hoy yo sé que eso me hizo bien. Porque necesitamos a veces que el bien llegue por la corrección. Por eso, el discípulo del reino saca de él con sabiduría lo que sea necesario para su gloria y para el bien de los demás. Inclusive, una de las formas de mostrar la gloria de Dios es a través de la disciplina de la iglesia, para que sepan. Porque muestra la santidad de Dios y que Dios no es relajo. Y la gente quiere ser buena y lo que hace es que tiene a la iglesia llena de pura locura. Y creen que le dan gloria. Y gloria a Dios, gloria a Dios. Por eso ser un discípulo del reino, hermanos. Oye, ¿qué pasó con esto? Mami, ayúdame, ¿no? Vas a tener que pasarlas todas. Ser un discípulo del reino, entonces, es valorar la herencia recibida. ¿Pero qué? ¿Pero qué? Oh, esta palabra suena dura. ¿Pero qué? Con la frescura de una relación viva con Jesús. Es tener contenido verdadero, pero también discernimiento para aplicarlo conforme a la necesidad del momento. ¿Escucharon eso nuevamente? También discernimiento para aplicarlo conforme a la necesidad del momento. Ahora te hago unas preguntas. ¿Eres alguien que solo conoce la verdad o alguien que ha sido transformado por ella? Hay una diferencia, ya te la expliqué. Ya te la expliqué. ¿Eres alguien que solo conoce la verdad o has dejado que esa verdad te transforme? Otra pregunta para que reflexiones. ¿Qué estás sacando hoy de tu tesoro para alimentar a los que te rodean? ¿Qué estás sacando de tu tesoro para alimentar a los que te rodean? Piensa ahí, piensa. Tus últimas conversaciones están llenas de evangelio o llenas de consejos inútiles basados en sabiduría de hombre. ¿Estás enseñando legalismo? ¿Estás enseñando libertinaje? ¿Estás enseñando un evangelio superficial? ¿Estás enseñando gracia barata? ¿Qué estás enseñando? ¿Qué estás sacando? Porque todos, recuerden, todos somos discípulos, ¿no? Todos tenemos que sacar de nuestro tesoro. La pregunta es, ¿qué hay en ese tesoro tuyo? ¿Qué hay allí? Y otra pregunta, ¿estás acumulando el tesoro o administrándolo fielmente para el bien de otros? ¿Estás acumulando el tesoro o administrándolo fielmente para el bien de otros? Y mi última frase, el verdadero discípulo del reino no se reconoce por lo que sabe, sino por cómo usa lo que Dios le ha confiado. Su palabra, su evangelio. No todos lo usan igual, hermanos. No todos lo usan correctamente. Algunos blasfeman con gracia barata, compartiéndola, enseñándola, y trastornan a muchos débiles en la fe. Nuestro llamado es edificar, hermanos. Nuestro llamado, recuerden el versículo. ¿Entendieron lo que dije? Los discípulos respondieron, sí. Y él le dice, entonces ustedes son mejor que un escriba. Ustedes son mis discípulos y son los expertos ahora. Pero ellos fueron transformados y luego fueron encomendados. Luego recordamos cuando ellos son enviados. Luego le dice, son enviados como lobos, como ovejas entre lobos. Los llevarán a tribunales, los perseguirán. Pero recuerden que, no sé si han leído ese pasaje, pero dice, pero el Espíritu Santo les pondrá que hablar. O sea, yo quiero que tú entiendas que el hablar en el reino importa. No sé si tú me estás entendiendo. El Espíritu Santo les dará que hablar. No tu sabiduría.
Y luego, cada discípulo del reino que estaba con Jesús en esa casa que estamos viendo en la narrativa allí, que vimos la narrativa, dio su vida por Cristo. Pero antes de dar su vida por Cristo, hicieron muchos discípulos. Porque supieron administrar lo viejo y lo nuevo. Lo viejo y lo nuevo. Todos esos judíos que no aceptaron a Cristo se quedaron en lo viejo. Pero muchos que agarraron solo lo nuevo se transformaron en gnósticos y otro tipo de herejes. Tenemos que tener ese equilibrio. Pero tenemos que tener claro que el tesoro es este. Esto es lo que administramos, hermanos. Esto es lo que administramos. Que el Señor nos ayude a ser administradores transformados, diligentes, oportunos y dispuestos a servir como Él manda, no para agradar a hombres, sino para darle a Él cada día de nuestra vida. Oremos. Amado Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque, aunque nos confronta, sabemos que es por nuestro bien. Aunque nos confronta, sabemos que a veces nuestra carne, o mejor dicho, todos los días nuestra carne se levanta contra nosotros. Y todos los días la carne se opone a tu palabra porque es terca y porque le gusta hacer lo que le da la gana. Pero nosotros que hemos sido transformados en discípulos del reino, que hemos conocido el Evangelio, Señor, te pedimos que nos ayude a que tu Espíritu Santo todos los días, Señor, todos los días nos haga caminar en la gracia como debe ser, sin menospreciar lo viejo, sin sobrevalorar más allá de lo nuevo que debemos valorar, sino tener ese perfecto equilibrio y que nos ayuda a entender cómo tú has tratado con el hombre desde la creación hasta nuestros días y cómo el Evangelio se fue revelando de a poco y cómo tenemos nosotros la plenitud del Evangelio hoy y con mayor razón debemos nosotros ser mejores administradores que aquel entonces porque tenemos mayor visión, porque tenemos mayor revelación, porque hemos sido alcanzados en estos tiempos donde ya el misterio ha sido revelado y ya conocemos a lo que apuntaban las escrituras antiguas y ya se ha desarrollado toda una teología tremenda del Nuevo Testamento. Ayúdanos a administrar todo ese conocimiento para tu gloria. Ayúdanos a someternos al discipulado. Ayúdanos a ser discípulos verdaderos, que hagamos discipulado relacional de confesión, de exhortación, no de alcahuetería, sino de exhortación, de corrección, de edificación. Señor, ayúdanos a ser verdaderos discípulos, Padre. Ayúdanos a ser discípulos verdaderos, que entendemos que lo que debemos vivir es para el reino y que así mismo nuestra boca debe hablar para el reino, para poder sacar de ese tesoro lo oportuno para cada momento, Señor. Señor, ayúdanos, Señor. Te pedimos que nos ayude porque de verdad somos tercos, de verdad nuestra carne se opone cada día en esta lucha. Y si tu Espíritu no está con nosotros, terminamos vencidos. Así que te pedimos, Señor, que tu Espíritu nos aliente cada día a perseverar, a ser buenos administradores, Señor. Señor, también danos la oportunidad para hablar siempre, para poder sacar ese tesoro también hablándolo a los demás, compartiendo el Evangelio. Ayúdame a hacerlo con prudencia también. Ayúdame también a no hacerlo de una manera que moleste en cuanto a la forma en que lo hago, sino que pueda inclusive ser sutil y poder penetrar y entrar ahí con el Evangelio cuando ni cuenta se han dado y han sido evangelizados, Señor. Sabemos que la obra es tuya y tú harás lo demás, pero danos la oportunidad y ayúdanos a ser sagaces, como tú en una parábola también lo muestras, a ser sagaces para el reino, Señor. Pero sobre todo ayúdanos a ser personas que nuestra enseñanza vaya respaldada por nuestra práctica. Ayúdanos, Señor, a vivir, a estudiar, a vivir y a enseñar entonces, o a predicar, a proclamar, a evangelizar. Ayúdanos que en tu gracia tenemos todos los recursos. Ayúdanos a tomarlos. Ayúdanos a tomarlos y a poder disfrutarlos y usarlos en el reino.
Tenemos tu bendición, tenemos la oración que nos tiene siempre en contacto contigo, tenemos tu Espíritu Santo que nos capacita diariamente. Tenemos múltiples bendiciones. Tenemos la santificación que está obrándose en nosotros cada día. Tenemos la justificación también y la redención que se han hecho gracias a Cristo también posible. Tenemos muchas bendiciones que a veces no contemplamos, Señor. Ayúdanos a entender que el discípulo va más allá de conocer y saber. Que el discípulo vive transformado y administra lo que le ha transformado para que transforme a otros. Lo administra correctamente según la necesidad del momento. Te pedimos todo esto en el nombre bendito de Jesús. Amén.